Mi nombre es Catherine Leal. Yo les voy a hablar sobre el contenido del testamento. ¿Ok? El testamento contiene las disposiciones de última voluntad del testador, el cual puede contener ordenaciones, ¿verdad?, de tipo patrimonial y de carácter no patrimonial. La institución de heredero, ¿verdad?, debemos distinguir dentro de las ordenaciones de tipo económico realizadas por el testador. ¿Cuáles son? Las siguientes. Como primera, las que se refieren a la universalidad de los bienes o una parte de la alicuota de ellas, ¿ok? Y como segundo es las que se refieren a una cosa singular, o a un conjunto de cosas singulares que pueden ser perfectamente determinadas e identificadas. Perfecto. En el primer caso, ¿verdad?, la disposición testamentaria atribuye la calidad de heredero, mientras que en el segundo, ¿verdad?, atribuye la calidad de legatario. En el derecho moderno, la universalidad de la adquisición es lo que determina la cualidad de heredero, es decir, que se reciba la totalidad o una alicuota de las hereditarias. Por lo que la palabra heredero no depende, ¿verdad?, la palabra heredero no depende de la palabra utilizada, sino del contenido de la disposición, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones de validez de las disposiciones testamentarias? Lo principal es que no existan vicios en el consentimiento, ¿ok?, del testador. Puesto, ¿verdad?, que tanto el error, el dolo y la violencia son elementos capaces de afectar la última voluntad del testador y por lo tanto afectar la validez del mismo testamento. Asimismo, ¿verdad?, el Código Civil nos establece algunas consideraciones adicionales con las personas instituidas y de los bienes objeto de las disposiciones testamentarias. ¿Cuáles podemos mencionar entre ellas? Tenemos como primero la disposición a personas inciertas. El artículo 900 del Código Civil indica que las disposiciones a favor de los pobres u otros semejantes, expresadas en general, sin que determine la aplicación o establecimiento público, ¿ok?, en cuyo favor se han hecho o cuando la persona encargada por él entenderá por el testador de determinarlo no puede o no quiere aceptar este cargo, ¿ok? Se entenderá que son hechas a favor del patrimonio de la nación. Si el testador tiene, ¿verdad?, la intención de beneficiar a los pobres, debe especificar obligatoriamente a la institución a la cual desea dejar los recursos. ¿Por qué? Porque si éste no lo hace, ¿verdad?, automáticamente se entenderá a la persona instituida como incierta y, en dicho caso, ¿quién va a resultar beneficiada? La nación. Como segundo, ¿verdad?, tenemos las disposiciones fiduciarias, ¿verdad?, que el artículo 897 del Código Civil nos indica que no se admitirá prueba a demostrar para las disposiciones hechas a favor de una designada en el testamento, ¿verdad?, que son solo aparentes y que en realidad se refiere a otra persona. Sin embargo, cualquier expresión, ¿verdad?, del testamento que lo indique puede hacerlo presumir. Esto no se aplica, ¿verdad?, al caso en que la institución o el legado se ataquen, ¿ok?, con hechos a favor incapaces por medio de personas interpuestas. ¿Qué es fiduciaria? La fiduciaria, ¿verdad?, es toda disposición mortis causa comunicada en secreto a una persona, denominado fiduciario, que debe efectuar lo que le ha sido comunicado por el testador. Y el testador, ¿verdad?, confía a su heredero o legatario en forma verbal y secreta a qué persona debería transmitir, ¿verdad?, los bienes de la herencia que esté instituyendo a su favor. Es decir, que el fiduciario solamente es un intermediario o un ejecutor de la voluntad del causante. Perfecto. En cuanto a las modalidades que puedan afectar a las disposiciones testamentarias, ¿verdad?, la voluntad del testador expresada mediante testamento puede estar sometida a determinadas condiciones necesarias para su validez. Es decir, pueden acompañarse de ciertos elementos accidentales como el término, la condición y el modo. Los dejo con mi compañero para que siga continuando con la exposición. Gracias. Buenas noches, profesora. Soy el alumno Freddy Suárez y continuando con la exposición
momento voy a hablar de lo que es el término. Antes de comenzar, quiero dar un breve concepto de lo que es el término. Jurídicamente hablando, puedo decir que el término es el tiempo legal que transcurre contractualmente establecido para que se produzca un efecto jurídico. Usualmente es el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo durante el cual un contrato tendrá vigencia. Se puede agregar a los delegados pero jamás a la institución de heredero, tal como lo establece el artículo 916 del Código Civil, en cuyo caso se considera no puesto en el documento y se reputa sin obligación alguna, ya que esta figura es improcedente para la institución del heredero en vista de la continuidad ininterrumpida de las relaciones que hay entre el causante con el heredero propiamente dicho, por lo que resulta ilógico establecer un término en esta institución para que el mismo comience a efectuar su figura de heredero. De igual forma, la irrevocabilidad de la aceptación de la herencia se opone a esta figura de término. Como el heredero sustituye al del cujus y dicha sustitución tiene lugar en el mismo momento en que se abre la sucesión, es decir, al momento en que muere el causante, no cabe la posibilidad de someter a término la institución de heredero, lo que contraría el principio de continuidad ininterrumpida de las relaciones del difunto mediante la transmisión de estas al heredero. Pues bien, ahora vamos a hablar de la condición, que no es más que una institución testamentaria. Siempre va a ser condicional cuando su eficacia depende de un acontecimiento futuro e incierto, y el efecto de esta condición será suspender la eficacia de la disposición hasta tanto se realice el suceso del cual depende. Es decir, que existe una condición por la cual se obtiene la cualidad de heredero o legatario. Es decir, que esta no se adquiere hasta tanto no se cumpla. En este sentido, en el artículo 913 del Código Civil establece la disposición a título universal o particular, que puede hacerse bajo condición. Ejemplo, si Pedro da su casa al Hospital de Niños Sordos de Calcuta, será mi heredero. Es decir, que para que Pedro sea mi heredero debe cumplir con la condición de dar su casa a los niños en cuestión o al hospital en cuestión. Ahora, debe destacarse que son amplios los criterios en cuanto a si las disposiciones testamentarias pueden tener condiciones resolutorias y condiciones causales conscientes en que un hecho dependa de un tercero. Las condiciones resolutorias, en estas existen diversos criterios. En cuanto a estas condiciones, algunos autores quebrantan la irrevocabilidad de la aceptación y la perpetuidad del título hereditario, con el peligro de violar a veces la prohibición de las sustituciones fideicomisarias, y estas condiciones son más procedentes en cuanto a los legados. Las condiciones causales consisten en un hecho que dependa de un tercero. Este tipo de condición puede ser dividida en si la condición causal depende del árbitro de un tercero, o si la condición causal depende de un hecho que un tercero debe ejecutar. Si es la primera, pues existe un limitado árbitro del tercero para que la condición se cumpla. Por ejemplo, instituyó a fulanita heredera de fulana si ella quiere. Si la condición causal depende de un hecho que un tercero debe ejecutar, que es un ejemplo, instituyó a Alejandro como heredero si Violeta se gradúa de abogado. En este caso la disposición es válida, en vista de que solo hay una limitación, pues el tercero puede realizar el hecho de graduarse por tener un vivo interés, independientemente de que la herencia vaya o no a Alejandro. Hay unas condiciones imposibles o ilícitas, que este tipo de condiciones se entenderán como puestas en el testamento, como no puestas, perdón. Por lo tanto, ellas no hacen que el acto quede sin efecto, sino que ellas mismas quedan sin efecto. Y se tendrá la herencia o legado de manera pura y simple. En el artículo 914 da un ejemplo de eso. Ejemplo puede ser: instituye a Freddy heredero si baja una estrella. Es algo que es imposible. Entonces, el modo que existe está la parte del modo,
que esta última dice que si existe una obligación modal cuanto el testador pone el cargo del que haya sido instituido heredero o legatario, una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En este caso, en el artículo 920 del Código Civil dice que si el testador ha dejado la herencia o el legado imponiendo al heredero o legatario una obligación de no hacer o no dar algo, el heredero o legatario está obligado a dar caución suficiente sobre el cumplimiento de aquella voluntad a favor de quienes haya de adquirir la herencia o legado, para el caso de no cumplirse la obligación impuesta. Ahora los dejo con mi compañero Jesús, quien les hablará sobre el legado. Buenas tardes, mi nombre es Eusebio Almario y yo le voy a hablar sobre el concepto de legado, las características, los elementos personales y las clases de legado. Primero tenemos lo que es el concepto de legado, la cual es toda disposición testamentaria a la que no atribuye la cualidad del heredero, es decir, toda disposición a título particular. Cualquiera sea su contenido que constituya una disminución de la herencia, una disposición a cargo del heredero o de un tercero, una liberalidad, un lucro para el favorecido o también una carga. Podemos mencionar que el legado solamente se constituye por testamento y el legatario debe tener la misma capacidad que el heredero. Esto que es lo fundamental del testamento, lo cual es la voluntad del testador. Por lo tanto, se puede dar legado por un heredero como un tercero, y se ha dicho que puede deducir que existen tres acciones de legado a materia testamentaria. Cabe destacar que tenemos por primero lo que es la disposición liberal del testador, lo cual continúa una cláusula del testamentario. Tenemos lo que es el segundo, lo que es el acto jurídico mediante la cual se transmite una cosa o un derecho del patrimonio de este causante de una o más personas. Tenemos lo que es la tercera, que es la cosa o el objeto mismo transmitido que desea llevar esto a cabo. Tenemos las características de los legados. En las características tenemos que es el objeto del legado, que debe ser cierto. El segundo, que el legado debe ser lícito. Y por último, que el legado debe ser posible para que esto se lleve a cabo y sea realidad todo estos legados del testamentario. Tenemos que los elementos personales y reales del legado, tenemos que son los elementos personales, la cual se entiende por estos elementos del legado a los sujetos que intervienen en una institución, y que son a saber de tres. Para que exista el legado es necesario la concurrencia de tres personas. Gracias.